Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días, estimados colegas de la región La Libertad y de todo el Perú. Les saluda el profesor César Lenin Honorio Vázquez del grupo Capellán. Vamos a dar inicio en esta primera sesión a enmarcar varios aspectos muy importantes que son interesantes para formar una base conceptual, ¿no?, de lo que es el desarrollo de la práctica pedagógica en el área de matemática, ¿no? Para ello repasaremos algunos elementos muy breves en relación a los aspectos antes mencionados. Bueno, hay una modificatoria obviamente que se da del DCN 2009 respecto al currículum, ¿no? Con una norma que es la resolución ministerial 199 de 2015 y que esta de alguna manera modifica ciertos elementos del aspecto curricular en relación al currículum que se venía trabajando hasta el 2009, ¿no? Muy bien. Obviamente esto tiene un marco relacionado a varios aspectos de cambio, tanto nacionales, ¿no?, como de cambio a nivel internacional, y también obedece desde luego a marcos normativos establecidos dentro de nuestro proyecto educativo nacional, el diseño curricular, como lo habíamos mencionado, el tema de la elaboración de los proyectos curriculares en las diferentes regiones, así como también la implementación de los mapas de progreso en, digamos, un establecimiento de esfuerzos establecidos a través del Ministerio y el CINEASE, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, tenemos el marco general de educación, ¿no?, donde establece que el currículum es obviamente abierto, flexible, integrador y diversificado, y obviamente está enmarcado dentro de los principios y los fines de la educación peruana, ¿no?, como también el reglamento de Ley General de Educación, donde el artículo 27, ¿no?, establece que el currículo nacional de educación básica, en este caso, tiene que guardar las coherencias con estos fines y principios señalados en la ley del Proyecto Nacional y Objetivo de Educación Básica, ¿correcto? Entonces, estos instrumentos curriculares, ¿no?, que se plantean entre 2007 y 2015, de alguna manera nos dan un norte hacia donde yo como docente voy diversificando mi práctica e implementándola de tal manera que la haga coherente y pertinente a estos documentos. Muy bien, es así como en nuestra área curricular, ¿no?, y en el currículum ya que se había venido trabajando desde años anteriores, aparece una categoría interesante llamada competencia. La competencia como tal, ustedes saben que ha venido evolucionando conceptualmente, ¿no?, concebida en un primer momento como un saber actuar y integrada a un conjunto de, obviamente, actitudes y un saber hacer, ¿no?, relacionado al aspecto procedimental, pero desde un punto de vista tal vez no tan articulado en sí dentro de la misma categoría como competencia. Hoy en día sabemos, ¿no?, que la competencia no solamente es un conjunto de conocimientos, de actitudes, de procedimientos adquiridos, sino va mucho más allá de eso, ¿no? Se concibe como un saber actuar
que puede modificar una realidad establecida y sobre el cual, en este caso, sobre el cual se logra un propósito, ¿no? Lo que yo quiero lograr como propósito y que me permite resolver una situación planteada, un problema, una situación problemática en ese sentido, ¿no? Y para ello yo tendré que hacer uso de diversos recursos, en este caso, de las habilidades que he desarrollado, de las actitudes que he desarrollado, pero también de recursos que puedo encontrar en mi entorno, en mi contexto, en este caso, ¿correcto? Con obviamente una pertinencia, ¿no?, que me permita resolver esta situación. Entonces, desde ese enfoque de competencias, ¿no?, este saber actuar, obviamente dentro de un contexto, invita a que podamos lograr objetivos, ¿no?, que se busque la solución de un problema en relación a las características del entorno planteado, ¿correcto? Entonces se desarrollan las competencias al trabajarse el desarrollo de habilidades en diferentes escenarios, ¿no? Y obviamente viendo el desempeño competente de las personas y los diferentes contextos en los cuales se dan. Hay varias teorías que sustentan este tipo de aprendizaje en este caso, ¿no? Y también podemos decir que el movilizar un conjunto de recursos, ¿no?, tanto como los saberes propios de la persona como los recursos que están en el contexto, permite trabajar la competencia desde el desarrollo no solamente de conocimientos y habilidades y emociones de manera integrada, sino también desde diversas disciplinas para poder comprender, ¿no?, la interdisciplinariedad. Bien, así como obviamente yo quiero lograr un propósito con vista a una finalidad, quiere decir que las competencias las podemos desarrollar en diferentes contextos, como lo venimos diciendo, interdisciplinariamente, y también nos permite la transferencia, que no es una aplicación automática y homogénea de los conocimientos y habilidades y actitudes, sino que nos toca enfrentar de entender cómo se da este proceso de adaptación creativa y flexible en ese momento. Otra de las características que tiene la competencia, hemos dicho que satisface ciertos criterios de acción, o sea, de carácter reflexivo. La actuación competente supone un proceso de reflexión, la pluralidad de aspectos dimensionales. Una actuación competente supone una permanente reflexión crítica sobre mi actuar, ¿sí? Permite también tener mucho sentido de la ética, la responsabilidad, ¿no?, valores que orientan obviamente nuestra vida personal. Otra de las categorías que aparecen en este currículum es los famosos indicadores de desempeño, ¿no? Y un indicador no es más sino aquel constructo que nos permite que podamos observar, que podamos medir, que podamos cuantificar tanto cualitativamente como cuantitativamente ciertas actuaciones del estudiante en la medida que se van cumpliendo y logrando el propósito. Entonces, un indicador de desempeño es un dato, es una información específica que nos sirve como docentes para valorar la actuación, ¿no?, y el cumplimiento que se está teniendo en este caso. Muy bien, pasando al área de matemáticas, tenemos que ser muy puntuales en decir que en el área de matemáticas nosotros trabajamos 4 competencias o tratamos de desarrollar 4 competencias. Él actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, como también actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, y el actuar y pensar matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización, así como el actuar y pensar matemáticamente en gestionar datos e incertidumbre. Estas 4 competencias, ¿no?, se vienen desarrollando en relación al establecimiento de 4 capacidades. Estas 4 capacidades, ¿no?, que eran 6 en un principio en Rutas de Aprendizaje 2012, se han fusionado, ¿no?, de alguna manera, y son, obviamente, matematiza situaciones, comunica y representa ideas matemáticas, elabora y usa estrategias, en este caso estrategias heurísticas,
y razona y argumenta generando ideas matemáticas. Bien. Es importante responder a una pregunta, ¿no?, que muchas veces se nos da. ¿Por qué aprender matemáticas? ¿Por qué aprendemos matemáticas? Sabemos que la matemática como ciencia formal está presente en toda actividad humana, ¿no? En todo proceso de interacción humana está presente la matemática. Al momento de ir a comprar a una tienda, en el momento en que realizamos cálculos de presupuesto familiar, en el momento en que vemos una encuesta realizada, en muchas actividades del quehacer humano está presente, ¿no? Entonces la matemática hoy más que nunca está de alguna manera dentro de nuestras interacciones sociales, ¿correcto? Entonces, en ese sentido queremos ciudadanos que vayan desarrollando las capacidades y las competencias matemáticas para tomar buenas decisiones y para poder desarrollar de manera progresiva el razonamiento lógico matemático. Muy bien, en ese sentido, ¿por qué aprendemos matemática? ¿No? Para formar ciudadanos capaces que puedan buscar, organizar, sistematizar, analizar información, comprender el mundo que los rodea, desenvolverse de una manera pertinente y resolver problemas, ¿no?, de una manera creativa. Dentro de este proceso también debemos decir, ¿por qué enseñamos matemática, ¿no? Y aprender matemática es un sentido muy interesante. Se espera que los estudiantes aprendan matemática en diversos sentidos. ¿Y cuáles son esos sentidos? El sentido funcional, que encuentren a la matemática una utilidad práctica en su vida diaria, para su toma de decisiones. Pero también hay un sentido instrumental, ya que la matemática es un instrumento de trabajo, ¿no?, para el resto de disciplinas, sirve como apoyo. Es una ciencia básica que permite el desarrollo de otras disciplinas. La matemática permite el desarrollo de la física, la química, la biología, ¿no? Por esta razón sustenta una creciente variedad de investigaciones en este caso. Y también tiene un sentido formativo al desarrollar el pensamiento, el razonamiento lógico, el proceso de simbolizar, el proceso de abstracción, con el rigor y precisión que caracteriza la matemática, desde luego. Bien. En ese proceso hay muchas situaciones en la vida cotidiana donde vemos que la matemática está inmersa, ¿no?, en el aspecto lúdico, el juego. Un estudiante, al realizar un juego lúdico, puede encontrar varios patrones matemáticos que están presentes, o podría encontrar varias estrategias de solución a diferentes problemas, en contextos sociales, ¿no?, ferias, en contextos de la casa, el presupuesto familiar, en contextos políticos, económicos, ¿no?, en diferentes situaciones. Bien, desde luego hay paradigmas que están marcando digamos, proceso de ir desarrollando la matemática. El positivismo lógico es uno de ellos, ¿no?, matemática basada en la lógica, el enfoque logístico. El estructuralismo también, ¿no?, como instrumento teórico complejo, ¿no?, basada en la teoría de conjuntos, el enfoque conjuntista. El historicismo también, como paradigma, permite crear, ¿no?, una comunidad científica, ¿no?, que permita un enfoque, ¿no?, basado en ir solucionando problemas. Entonces, una matemática basada en la resolución de problemas. ¿Y qué es el enfoque centrado en la resolución de problemas? Que es el enfoque de nuestra área en este caso. Bien, en ese sentido podemos ver que hay varias situaciones que se pueden ir presentando, como la que presentamos ahora, ¿no? Por ejemplo, se requiere preparar jugo de naranja para la familia López, dice, que está conformado por 7 integrantes. ¿Cuántas naranjas se requiere para preparar jugo de naranja si para cada vaso se requiere 3 naranjas? Entonces, la situación está planteada ahí, es una situación de la vida cotidiana, es una situación que probablemente llame a nuestra atención ahora, que la vemos como situación, pero comúnmente ocurre en un momento de preparar un desayuno, del almuerzo, que queremos preparar un jugo para poder complementar muchas de las de la alimentación que realizamos, pero está presente ahí, ¿no? Como también lo podemos ver en el siguiente juego lúdico de los cerillos, ¿no? Y se mueve 4 palitos para que aparezcan solo 3 cuadrados. Entonces, nos permite ir desarrollando nuestro razonamiento lógico-matemático, ¿no?
Entonces, es creación en la medida que el conocimiento genera la experiencia directa, ¿no? Y el descubrimiento de soluciones en relación a que la persona tiene que descubrir las relaciones que se establecen en este caso. Bien, ¿cuál es el enfoque de la matemática como lo veníamos diciendo hace un momento? El enfoque matemático es el enfoque centrado en la resolución de problemas, ¿no? Pero una resolución de problemas desde el aspecto realista, marcado por Freudenthal, ¿no? Desde el aspecto, digamos, de la resolución de problemas en diferentes contextos, de la resolución de problemas, digamos, en la vida cotidiana, ¿no? En situaciones polémicas de construcción de conocimiento, en relaciones de funcionalidad matemática, también en aspectos de ir desarrollando la competencia, pero en la búsqueda de que los estudiantes también valoren y aprecien el sentido de usar la matemática en su vida cotidiana. Bien, para ello entonces diremos que el enfoque matemático centrado en la resolución de problemas permite que el estudiante actúe y piense matemáticamente a través de la resolución de problemas, sobre la resolución de problemas y para la resolución de problemas, ¿no? Bajo estos aspectos, ¿no?, planteados por Gaulin, podemos decir que nosotros estamos trabajando a través de la resolución de problemas en el enfoque cuando el entorno del estudiante permite construir significados, permite organizar objetos matemáticos y generar nuevos aprendizajes en el sentido constructivo y creador de la actividad humana. Y decimos que el enfoque está de alguna manera trabajando sobre la resolución de problemas cuando el estudiante reflexiona sobre los mismos procesos de resolución, ¿no?, como planeamiento de un plan de acción, estrategias empleadas, recursos empleados, conocimientos empleados para dar solución y capacidades que se movilizan en este proceso. Y decimos que el enfoque matemático está actuando para la resolución de problemas cuando estas situaciones, ¿no?, las enfrentamos a contextos diferentes, a nuevas situaciones, a variación de situaciones ya establecidas. Los estudiantes entonces transitan, ¿no?, por enfrentar en forma constante nuevas situaciones y pone en evidencia acá un carácter utilitario de la matemática, ¿no? Font lo plantea de esta manera, ¿no?, como el carácter utilitario de la matemática. Muy bien, entonces podemos decir que hay ciertos rasgos importantes centrados en este enfoque de la resolución de problemas. Uno de los rasgos centrados en este aspecto de la resolución de problemas, ¿no?, es un rasgo relacionado a comprender que la resolución de problemas orienta el desarrollo de las competencias y capacidades matemáticas, pero asimismo también debe responder a intereses y necesidades del estudiante, ¿no? Como también debe plantearse, como lo hemos dicho, en diferentes contextos: un contexto social, político, económico, un contexto familiar, ¿no?, un contexto que lleve justamente a esta necesidad de interés del estudiante y que también permita comprender, ¿no?, que la resolución de problemas sirve de contexto para comprender y establecer relaciones entre otros contextos, entre otros conceptos y representaciones matemáticas. En ese sentido, podemos decir que el enfoque orienta la educación matemática, ¿no?, en la educación básica, considerando que toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas, que en el proceso de aprendizaje de la matemática, ¿no?, se realiza un proceso de indagación y reflexión social, que la metacognición como categoría que autorregula el proceso de aprendizaje permite justamente la mejora de ese aprendizaje en la medida en que el estudiante va autorregulando ese proceso, y que la enseñanza de la matemática pone énfasis en un papel de ver al docente como un mediador, ¿no?, al promover situaciones polémicas, ¿no?, y permitiendo que el estudiante transite por este proceso de ir desarrollando situaciones a partir, obviamente, de gestionar sus propios errores, ¿no?, que van surgiendo en el proceso. Entonces, de alguna manera podemos tener algunas consideraciones importantes, ¿no?, como lo dicho por Lesch,
La resolución de problemas implica la adquisición de niveles crecientes de capacidad de solución. En la medida en que eso se va dando, hablaremos de que se va pasando de una baja demanda cognitiva a una alta demanda cognitiva, ¿no?, en la redacción de estas situaciones polémicas. Pero también diremos que los estudiantes alcanzan un aprendizaje y alto nivel de significatividad cuando las situaciones están planteadas dentro de contextos culturales y sociales, ¿no?, que de alguna manera obedecen a intereses del estudiante. Entonces, en ese contexto, la matemática como actividad humana implica un quehacer dentro de un producto de contexto de dicha actividad, ¿no?, como lo plantea Freudenthal en este caso. Bien, entonces, en relación a ello, hemos dicho que hay 4 competencias que trabajamos desde el desarrollo de 4 capacidades. Entonces, la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad nos lleva a resolver problemas basados en modelos matemáticos donde relacionamos números, operaciones, donde trabajamos formas de razonamiento, argumentación y comunicación a través de las diferentes representaciones, ¿no? Y cuando trabajo el actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización, nos lleva a resolver problemas donde utilice propiedades de objetos en posición distintas, en ubicaciones en el espacio, y esto nos permite desarrollar nuestro razonamiento geométrico, ¿no?, planteado por Van Gile. Y el actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad permite que usemos modelos matemáticos referidos a aspectos ya de generalización, relaciones funcionales, ¿no?, que me permitan establecer modelos mucho más complejos que los modelos planteados en las situaciones de cantidad. Y también tenemos una competencia ligada a la estadística, ¿no?, e incertidumbre, ¿no?, que permite resolver problemas, ¿no?, partiendo de la recolección de datos, organizando los datos, analizando los datos y planteando diferentes situaciones, tanto de, digamos, contextos relacionados propiamente en la estadística como la parte de la incertidumbre, ¿no?, y la probabilidad. Muy bien. ¿Qué significa actuar y pensar matemáticamente? Porque nuestras competencias se desarrollan dentro del actúa y piensa matemáticamente. El actuar y pensar matemáticamente implica usar un lenguaje matemático para comunicar las ideas o sus argumentos y conclusiones. Permite que empleemos diferentes actividades como materia prima para la reflexión con miras a alcanzar niveles más altos de pensamiento. Implica que cambiemos de perspectiva o punto de vista, ¿no?, cuando se reconoce una variación o un aspecto que pueda ser incorrecta dentro de una situación planteada, que identifiquemos estructuras matemáticas dentro de un contexto, ¿no?, y que captemos cuál es el nivel de precisión, ¿no?, adecuado para un proceso de resolución de problemas. Bien. En este aspecto diremos que cuando transitamos por un proceso de representación matemática partimos de un nivel concreto, palpable, ¿no?, el cual se puede manipular para llegar luego a transitar por una representación gráfica y llegar al aspecto más alto, que es la abstracción mediante una representación simbólica. ¿Correcto? Bien. Entonces, cuando trabajamos estas 4 capacidades, ¿correcto?, lo hacemos mirando el desarrollo de una de ellas, que es el establecer modelos matemáticos, ¿no? El matematiza situaciones es una capacidad, ¿no?, que permite expresar un problema tomando una parcela de la realidad y estableciendo una relación entre los datos que permita plantear un modelo matemático, ¿correcto? Acá se usa el interpreta y evalúa, ¿correcto? Pero muchas veces también no solamente es contrastar, verificar la validez de este modelo luego de concebirlo, sino también el matematiza también implica que yo pueda tomar ya un modelo construido, validado,
¿no? Y a partir de él puede emplear el modelo, en este caso usar el modelo, para poder transferirlo a otras situaciones, ¿correcto? Entonces, eso implica también que matematizar me lleva también a usar un modelo ya preestablecido, ¿correcto? Identificando los datos y condiciones de la situación, desde luego, y ver cómo esto se puede transferir a nuevas situaciones, es decir, en diversos contextos. Otra de las capacidades que trabajamos es el comunica y representa ideas matemáticas. Este comunicar y representar ideas matemáticas permite que el estudiante no solamente comprenda el significado de las ideas matemáticas, sino que las exprese a través de forma oral y escrita utilizando el lenguaje matemático, y que las represente con diversas formas de representar. Sabemos que puede representar utilizando su propio cuerpo para hacerlo, puede también utilizar material concreto, estructurado o no estructurado, utilizar tablas, gráficos, símbolos, o también recursos TIC, ¿no?, que le permita realizar la representación, en este caso. Así como también tenemos la capacidad elabora y usa estrategias heurísticas, ¿no?, y el aspecto creativo de poder planificar, ejecutar una secuencia organizada de estrategias permite que el estudiante pueda utilizar de manera flexible y eficaz, ¿no?, el enfoque de resolver un problema a través de la utilización de varias estrategias, como diría en este caso Miguel de Guzmán, ¿no? No utilizamos una o dos estrategias, muchas veces empleamos más de dos estrategias, y en ese caso la analogía que hace como el carpintero, que puede empezar utilizando el serrucho para cortar la madera, luego el cepillo para darle más suavidad, luego la lija, ¿no?, para pulirla aún más. Podríamos hacer una comparación como cuando nos enfrentamos a una situación polémica y utilizamos una primera estrategia, que puede ser una lista sistémica, una segunda estrategia, que puede ser el planteamiento de una ecuación, una tercera estrategia de repente por partir de lo más sencillo a lo más complejo, y así vamos tomando diferentes estrategias para ir dando solución a la situación polémica planteada. Hay una cuarta capacidad muy interesante que muchas veces dejamos de lado o la desarrollamos de manera muy elemental, y es el razona y argumenta generando ideas matemáticas. Esta capacidad permite el desarrollo, digamos, de capacidades de orden superior en el estudiante, porque permite plantear supuestos, conjeturas e hipótesis que implican, obviamente, la posibilidad de irlos validando en el proceso, ¿no?, en la medida en que se va desarrollando diferentes actividades que permitan que el estudiante vaya validando lo planteado, ¿no? Entonces, el verificar los supuestos, ¿no?, el explicar, argumentar, justificar, contraargumentar, ¿correcto?, plantear hipótesis, permite que desarrollemos diferentes formas de razonamiento, tanto razonamiento inductivo, deductivo y el abductivo, ¿correcto? En ese sentido, es importante ver que hay algunos esfuerzos dentro de este enfoque que se dan, ¿no?, y que hay matemáticos que han planteado modelos para poder trabajar bajo el enfoque de resolución de problemas, como lo es George Polya y es Miguel de Guzmán. No son los únicos, obviamente, hay otros modelos muy interesantes que podríamos ir revisando, pero que básicamente permiten de hablar de secuencias donde el estudiante en un primer momento tiene que comprender el problema, familiarizarse con el problema, luego de ello tiene que obviamente configurar un plan, buscar qué estrategias me permiten iniciar un proceso de solución, enseguida ejecutaremos el plan, llevaremos adelante las estrategias, pero luego hay que volver hacia atrás y mirar o revisar, ¿no?, los procesos. Entonces, esto es importante en la medida en que vamos desarrollando con nuestros estudiantes, ¿no?, diferentes secuencias que nos permitan justamente establecer este conjunto de planteamientos. Muy bien, vamos entonces, mis estimados estudiantes, a pasar ya de estos elementos teóricos a desarrollar un taller ya de casos relacionados justamente al trabajo de validar estos elementos teóricos en situaciones presentadas. Agradezco esta primera proceso de acompañamiento que iniciamos con ustedes,
y los invito siempre a perseverar en este proceso. Bien, muchas gracias mis estimados colegas de La Libertad y de todo el Perú, y nos vemos en el siguiente vídeo para ya iniciar el proceso de solución de los casos. Muy agradecido, muy buenos días. Gracias.